buenos días, Dios les bendiga a cada oyente, amigo, hermano, tú que estás allí dispuesto a que hoy Dios te hable a través de las Sagradas Escrituras. Esta es la mañana de bendición, el día en que Dios tiene preparado una palabra para tu vida, el consejo que no está de más, necesario para nuestras vidas. Bendecimos tu vida desde aquí, Colombia, Barranquilla. Estamos en la costa atlántica, un lugar de bendición, donde Dios ha bendecido esta tierra, donde nos sentimos contentos, ya que hacer la obra del Señor nos llena de alegría, de paz, nos renueva la fuerza, y el Señor trae consuelo para nuestras vidas, igual con exhortación, edificación, para que tú y yo crezcamos en el conocimiento de su palabra. No sin antes poner todo en manos del Señor, ya que Él direcciona nuestras vidas, dándole la gloria a Él, la honra. Padre, gracias. Tu palabra en tus manos, Dios mío, que seas tú hablando a los corazones, a nuestras vidas, Señor, a cada oyente, a cada persona que necesita de ti, Señor, que seas tú ese martillo que quebranta la piedra, Señor, donde quiera que esté una persona atento, Señor, seas tú hablando, bendiciendo este lugar, esta familia, nuestro hermano John, su amada Nora, el resto de la familia. Hoy tenemos, Dios, una visita especial, Emily Sofía, una niña hermosa que está en este día por aquí pasándose unos días de vacaciones. La bendecimos y al resto de la familia también. Prepara tu corazón para que Dios pueda hablar. Mientras te servimos, Señor, tú guardas en paz nuestra casa, nuestra familia, Señor. Aún los bienes que tú nos has dado, Señor, también están en tus manos, porque todo vuelve a ti, pero hay que disfrutar de las maravillas, de las cosas buenas que tú traes para poder vivir quieta y reposadamente, Señor. Prepara los corazones, prepara las vidas, porque hay un consejo de parte tuya a través de las Sagradas Escrituras, dándote la gloria, Señor, dándote la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones. Bueno, en las Sagradas Escrituras encontramos en el libro de Mateo. Este pasaje bíblico también está en Marcos y en Lucas, pero hoy vamos directamente al libro de Mateo 16, a la altura del verso 13 hasta el 20. Dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeren que él era Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Vemos que aquí hay un subtítulo que dice: la confesión de Pedro.
vemos que una confesión es una declaración de fe, puede ser de fe, o la proclamación de una verdad, ya sea espiritual, puede tener diferentes significados. Y vemos aquí en este pasaje cómo Pedro allí da una respuesta prácticamente en el espíritu, y allí se da esa confesión allá en Mateo 16:16, donde dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos allí esa actitud de Pedro, esa confesión en reconocer los pecados ante Dios, porque él pudo identificar con quién era el que estaba hablando. Él no estaba hablando con cualquier persona, él estaba delante de ese Cristo que vino a salvar tu vida, a perdonarnos, a poder nosotros tener derecho de entrar al reino de los cielos, como tú y yo, siempre y cuando obedezcamos al Señor, entraremos a ese lugar. Entonces, vemos cómo este pasaje es muy claro, y allí en Primera de Juan 1:9, que también dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, que Él es fiel, que Él es justo para perdonar. Mira todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pedro aprendió a conocer a Jesús a través del caminar con Él. Como tú y yo, si tenemos el llamado de Dios, tenemos que aprender a conocer a ese Cristo que nos llamó, que un día nos encontró en pecado, en angustia, en enfermedad, que no teníamos esperanza de nada. Pero gracias a ese grande amor, a ese sacrificio en la cruz del Calvario, pues hoy en día disfrutamos de las maravillas de caminar en los caminos del Señor, y Dios, a través de la confesión de pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y también para limpiarnos, porque es importante que tú y yo seamos limpios por la sangre del Cordero. Entonces vemos que la confesión es un acto de expresión, ya sea de fe o aquel arrepentimiento que Dios está esperando, y esa conversión para poder recibir de Él todo lo que las Escrituras nos van enseñando en el caminar en Dios. Entonces es un llamado que Dios hace para que los conozcamos, para que podamos seguir avanzando. Vemos cómo Pedro pudo declarar con sus labios y decir que él era el Hijo del Dios viviente, porque esta revelación fue directa, dada a Pedro por conocimiento humano, por el seguimiento, porque Pedro no era un hombre intelectual que podía tener una respuesta, pero Dios llama, no hace acepción de personas, no importando si es profesional, si no es profesional. Simplemente con un corazón lleno de Dios, un corazón que ame a Jesús, podemos alcanzar esa salvación tan grande que nos puede llevar al trono de la gracia. Y aquí estamos viendo cómo esa revelación se puede dar en tu vida también. Pero tenemos que ir a la profundidad de Dios, al conocimiento de la palabra, a obedecer sus mandamientos para que se pueda cumplir esta palabra que se dio en la vida de Pedro. Y allí en Mateo 11:27 encontramos que dice este pasaje bíblico:
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vemos cómo en una de estas intervenciones que el Señor hace delante de sus discípulos y muchas multitudes, Pedro aprendió a conocer al Hijo del Dios viviente. Y dice la Escritura, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está. Si tú te dispones para conocer a ese Cristo que cambia, que transforma, el Padre te va a revelar los secretos escondidos, las cosas que a veces no entendemos, y podremos saber, podemos identificar la voz de Dios, porque hay voces que interrumpen muchas vidas, pero no es la voz de Dios, porque el enemigo también quiere infiltrarse para que las personas sean extraviadas en el camino. Por eso todo lo llevamos al secreto de Dios, a la oración, para que esa revelación, cuando venga para nuestras vidas, podamos identificar. En 1 Corintios 2:10 hasta el 12 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Mira qué interesante. A través del Espíritu Santo, que escudriña nuestros corazones, en lo profundo de Dios, Pedro atendió quién era Jesús. Él pudo entender que él no estaba hablando con cualquier persona, él estaba hablando con ese Cristo que lavó su corazón, que lo lavó con su sangre, que sacó lo malo que había en Pedro para introducir al Espíritu Santo de Dios y poder recibir todo lo que Dios tiene asignado para nuestras vidas, ya que por gracia nosotros sois salvos por medio de la fe. No hay otro medio, porque Jesús vino a traerte salvación, vida eterna. Está de tu parte, está de mi parte, si nosotros nos disponemos a alcanzar esa salvación. Por eso el paso principal es ese paso de fe, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces esto nos ayuda, esa fe fue un regalo divino que el Señor le dio a Pedro, porque allí se manifestó el fruto del Espíritu Santo. Quizá Pedro no estaba preparado todavía, pero era un hombre que estaba pendiente de lo mínimo y se fue apercibiendo y fue aprendiendo. Así tenemos que ser nosotros como hijos de Dios, apercibirnos qué es de Dios y qué no es de Dios, para que cuando Dios se revele podamos escuchar la voz de Dios, porque hay voces que se escuchan a veces y confunden a muchas personas. Entonces vemos que Pedro tuvo acceso a ese conocimiento, a poder ver los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba presente siempre, él estaba allí al tanto de todo lo que Jesús hacía y pudo confesarlo, pudo decirlo que era el Hijo del Dios viviente, de ese Dios altísimo que nos está llamando. Tu amigo que quizás no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día para que abras tu corazón. De pronto tú que estuviste caminando con Dios y de un momento te apartaste, Dios te está esperando. Dios no te va a acusar, no te va a señalar, simplemente Él está esperando que abras tu corazón. ¿Para qué? Para llenarte de su presencia, para sacar las cosas que a Él no le agradan y sacar lo valioso como hijo de Dios que Dios regala a cada corazón que se abre. Entonces la voz del Padre se escuchó también cuando Jesús fue bautizado, cuando se revela en Mateo 3:17
que dice la Escritura: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí se le reveló, ahí estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una enseñanza directa para que tú no dudes, para que tú puedas aprender a conocer a Dios, para que cada uno de nosotros tengamos acceso directamente al trono de la gracia, a que el perdón de Dios nos alcance, porque quizás venimos de creencias, de idolatrías, pero no nos enseñaron la verdadera salvación, que es a través de Jesucristo de Nazaret, el único que salva, que cambia, que transforma. Por eso Pedro quedó allí señalado en las Sagradas Escrituras como alguien que reconoció, como alguien que tuvo la oportunidad de estar directamente con Jesús. Porque ¿de qué nos sirve ir y venir a una congregación y nosotros no tenemos experiencia con Dios, nosotros no nos afirmamos en las cosas del Señor, sino que simplemente nos volvemos rutinarios? Tenemos que tener experiencias con Él para saber, para entender que Él es el único que nos va a guiar, que nos va a dar la fuerza, la fortaleza en medio de las dificultades. Vamos a contar con Él. Entonces aquí está Dios Padre revelando a través de las Escrituras en la vida de Pedro. Pedro fue testigo de esos milagros, de los prodigios, de los portentos, de todo lo que fue establecido para conocerlo, para amarlo, para poder imitarlo. La Escritura, esta confesión que hace Pedro es importante porque el mismo Señor les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos tenían que tener claridad de esto. Ellos tenían que ya identificarse con el caminar que tenían con Jesús. Pero como todo, no todo el que siga a Cristo tiene la revelación divina, porque algunos todavía no profundizan, no se acercan a Dios y le falta ese conocimiento para que tú y yo podamos confesar sabiendo que es verdad, sabiendo que contamos con un Dios que no nos va a dejar a mitad de camino. Es a través de la búsqueda, a través del ayuno, la oración, la vigilia, la comunión íntima con el Señor, que tú sientas el poder de Dios en tu vida, que la llenura del Espíritu Santo pueda marcar tu vida y que hay una diferencia, que tú tengas identidad como hijo. Donde quiera que estemos, allí vamos a reflejar a Cristo Jesús. Y Él los confronta con esta pregunta y destaca la importancia de una relación personal, porque es necesario que tengamos esa relación personal con Él a diario, no por un ratico, por unos días, que cada 8 días, no. Una relación debe ser permanentemente, constantemente. Quizás habrá momentos que uno se levanta corriendo, que no me arrodillé, que esto, lo otro, pero tu mente debe estar conectada. Señor, mira la dificultad que hoy tuve, no podía arrodillarme, hoy no me sentía bien para inclinarme delante de ti, pero aquí estoy, voy caminando, voy en el vehículo, estoy aquí sentado, sentada, pero estoy contigo. Porque cuando ya uno se acostumbra a tener esa comunión, ahí no hay diablo que se meta, porque es algo del Espíritu Santo, algo que el hombre natural no va a entender. Siempre va a haber la crítica, bueno, y esta o este lo perdimos, ¿y ahora qué? No importa lo que nos digan, no importa el señalamiento que quiera venir para nuestras vidas, no nos interesa, simplemente
nosotros en Dios escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y esto nos ayuda a seguir adelante, a poder tener con Dios esa comunión, como la tuvo Pedro cuando él confiesa directamente a la pregunta que Jesús le hace. Cuando él dice, el Cristo, reconoce a Jesús como el Mesías prometido. Lo dice allí la palabra de Dios, el Cristo, eres el Cristo. Qué hermoso cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una palabra de afirmación, de seguridad, de fe, de convicción. Una palabra que quizás cuando nosotros la leemos nos tiene que confrontar, nos tiene que marcar y que nosotros podamos sentir los ríos de agua viva. Porque decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos impacta y la tiniebla lo reconoce y retrocede, porque es el Hijo de Dios, no es cualquiera, no es un aparecido, es ese Cristo que quiere salvar tu vida, mi vida, que no vayamos a ese lugar de condenación. Y lo dice clarito, el Hijo del Dios viviente, y afirma la divinidad de Jesús, ya que él proclama a Jesús como Salvador y Señor, como lo tenemos que hacer nosotros a diario, porque a veces se escuchan cosas, doctrinas de error que se levantan y cualquiera por allí dice, no, que yo soy Jesús, yo soy el Cristo, que esto, que lo otro. La Biblia lo dice, que no podemos correr a esos falsos que vienen con mentira, con falsedad, porque Él vino un día a esta tierra a dejarnos el plan de salvación de vida, y la próxima vez que vengan viene a llevarse a su pueblo, no va a tocar tierra, viene en el rato y tenemos que prepararnos, tenemos que saber identificar, como lo hizo Pedro, como lo pudo conocer estando al ladito de él. Así nosotros conocemos a Dios en el caminar y nunca debemos negar nuestra fe en Él, porque quizás muchos por vergüenza que va a decir la gente, que van a hablar de mí, es que me da pena que me digan que soy cristiano evangélico, es que eso no es para mí, es que yo soy cristiano a la secreta, porque me da pena llevar la Biblia. No, Señor. Jamás podemos avergonzarnos, jamás podemos renunciar al llamado que Dios hace. Y si de pronto tú estás en esta situación, que estás en dos aguas, que no te decides, hoy es el día que Dios te está hablando para que tomes una decisión, porque en estas temporadas festivas, muchos retroceden, muchos dicen es que le voy a pedir un permisito a Dios porque es que yo necesito, yo estoy joven, estoy bella, estoy bello, necesito disfrutar la vida y Dios me va a perdonar. La misma persona se está acomodando al pecado, que yo disfruto unos días y después yo me arrepiento y Dios me va a perdonar. ¿Cómo no? ¿Qué tal que te llegue la muerte en ese momento? Pierdes la salvación, pierdes esa vida eterna, porque el enemigo lo que más quiere es que tú te devuelvas, que retrocedas, que llegues al pecado, para aprovechar la oportunidad y sacarte del camino, para que delante de Dios el enemigo nos acuse. Por eso es necesario en estas temporadas buscar más al Señor, acercarnos, dejar el afán, porque a veces el afán nos quita tiempo, el afán por las cosas del mundo nos distraen. Muchos están festejando
el nacimiento de Jesús en esta temporada. Pero si vamos al calendario judío, la fecha no aparece en esta temporada. Y la gente anda extraviada, que nació tal día, que este es el día, que esto, que lo otro. Vea, a Dios todos los días se le hace fiesta. Al Señor todos los días se le honra. No es necesario una temporada que el hombre inventó, que trajo a la humanidad para confundir, para buscar el recurso económico y vender productos y hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios, todos los días son fiesta. Cualquier día estrenamos. Ahora no te vayas a preocupar, que es que si yo no, este año no he podido comprar la ropa, los zapatos, vea, póngase la ropa cualquier día, de semana, lo que sea. Eso no tiene que ser exactamente X o Y día, porque así nos enseñaron y así está la tradición. Y en Dios no funciona de esa manera. Cuando Dios nos va a dar, así sea un lunes, un miércoles, tú puedes utilizar el recurso, comprarte lo que quieras, porque en Dios no, Él no va a mirar eso. Simplemente nos estamos acostumbrando a lo del mundo, lo que el hombre ha establecido en la tierra para su propio negocio, para su propio beneficio. Y vemos a este Pedro aquí afirmando la divinidad de Jesús, ya que lo proclama como ese Salvador, como el Señor que vino a libertar tu vida, mi vida, a traernos sanidades, milagros, prodigios, todo lo que nos enseñó, todo lo que está establecido en las Sagradas Escrituras y que tú y yo cada día tenemos que leerla. ¿Para qué? Para saber. Entonces Jesús enfatiza sobre la comprensión de Pedro y vemos que no es una sabiduría humana, una sabiduría que se le entregó a Pedro en ese momento a través de la revelación de Dios, porque a Dios le place a veces revelarnos cosas que a cualquier otra persona común y corriente, pero eso va en la búsqueda conforme Dios te vea el corazón, conforme Dios te vea la búsqueda en Él, Dios te va a revelar, no para que pongas un megáfono, un micrófono, que mira, que esto, que yo vi esto, no, para orar, para clamar, para saber la condición espiritual de las iglesias en estos tiempos, de algún amigo, un hermano, para orar por ellos, para llevarlos a la presencia de Dios y poder interceder por cualquier vida necesitada, porque las personas esconden cosas, las personas guardamos cosas que solo Dios sabe, que solo Dios conoce. Algunos las guardan por vergüenza, porque es que esto me da vergüenza, esto nada más lo sabe Dios y yo, pero es necesario que tú lo confieses delante del Padre Celestial para que tú seas limpiado, para que tu corazón sea libre, para que no estés cargando peso. Y eso se consigue a través del acercamiento, a través de esa confesión que nosotros hacemos delante del Padre Celestial, no delante del hombre, porque el hombre no es Dios. El hombre es un ser humano común y corriente, y a la hora de que uno piense que ya, porque se lo confesó un hombre, ya uno está libre. No, Señor, es delante del Dios Altísimo que sana, el Dios que perdona. Ese Jesús que cada día nos toca a nosotros acercarnos, buscarlo. Por eso allí en el verso siguiente, donde Jesús le dice en el 16, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está la respuesta a todo. Fue revelado por el Padre Celestial.
fue una revelación directa a la vida de Pedro. El Señor no tuvo en cuenta que él no era elocuente, que no era un hombre preparado. Simplemente el amor de Pedro por seguir a Jesús, por estar cerca, viendo todas las maravillas que Jesús hizo en esta tierra, eso lo acercó a él. ¿Imperfecto Pedro? Claro que sí. Acordémonos que Pedro más adelante lo niega, pero aún así fue valorado por Dios, porque no creamos que porque vamos caminando firme con Dios no nos vamos a equivocar. Claro que nos vamos a equivocar. Que una hija espiritual te diga, usted hizo esto malo, esto no está bien, hay que aceptarlo. Un hijo que te confronte, mamá, papá, ve, te equivocaste, esto no está bien, hay que aceptarlo, porque no podemos dárnosla de que sabemos más que otro, porque somos imperfectos, y Dios lo permite que nos equivoquemos para que alguien nos corrija, para que entendamos las imperfecciones que tenemos, porque el único santo, puro, que no se equivocó fue Cristo Jesús. Fue el ejemplo más hermoso que nosotros tenemos que imitar. Porque cuando uno reconoce sus errores, uno va de victoria en victoria. Porque no es molestarnos, coger rabia con la persona y que se cree si yo soy mayor que esta persona, que esta llegó el otro día y ya viene a corregirme. No importa. Dios lo permite. Hasta un niño que nos dé un consejo, tenemos que meditarlo. Si Dios usó a la burra, ¿por qué no va a usar una persona de menos edad que nosotros? Claro que sí, porque Dios conoce tu corazón, mi corazón, conoce nuestras debilidades, nuestros defectos, conoce todo. Por eso es necesario confesar, Señor, me equivoqué, me faltó sabiduría para esto, Padre, ayúdame. Gracias por la hermana que me corrigió, gracias porque entendí que no era por ahí, porque es necesario en nuestra vida no dárnoslas de que ya lo sabemos todo. Como digo yo, en esta escuela nadie se gradúa. El Señor siempre dirá, váyase la cola porque usted no está preparado para esto. Usted necesita más, necesita corrección, necesita de cuidado. Y eso es bonito cuando nosotros aceptamos, porque ahí reconocemos la grandeza de Dios para que el viejo hombre que supuestamente ya está sepultado, que a veces quiere como retomar fuerza, pues mengue, porque tiene que morir ese viejo hombre y no levantarse. Cuando nosotros miramos que no se levanta, podemos decirle gracias, Señor, porque esta área en mi vida ya la he superado, ya siento que cualquier disgusto no me hace daño y podemos reírnos, podemos disfrutar. Podemos decirle, Señor, esto para mí no es nada, reconozco mi falta, voy a gozarme en medio de mi debilidad, en medio de mi error, para no volverlo a cometer. Todo eso es parte de la confesión delante del Señor, confesando lo adverso, confesando lo malo. Este pasaje es fundamental para entender el inicio, donde apareció la iglesia de Cristo, en medio de una comunidad que quizás no era la perfecta, pero a Dios le plació. En el verso 18 vemos cuando dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Bendita sea esta palabra. Es una palabra que nos podemos dar cuenta que tenemos autoridad y poder contra las fuerzas
maligna. En medio del caminar, Dios también nos da la autoridad de que podamos intervenir en las cosas que el enemigo tiene preparado para dañar nuestra vida. Y vemos que la fe de Pedro es su declaración a la autoridad que Dios nos da, esa autoridad espiritual que le dio a los apóstoles que eran sus discípulos en ese tiempo y a la iglesia del Señor, y que en estos tiempos nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar esta palabra, porque esta palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Allí en el verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La palabra tiene poder. Lo que tú hagas en autoridad para el reino de los cielos es atado o es desatado. Igual aquí vemos cómo el Señor le delega a Pedro esa autoridad, porque más adelante Pedro es usado allí en el libro de los Hechos 2, donde el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, donde Pedro da un discurso maravilloso y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en nuevas lenguas y empezó muchas vidas a convertirse, a arrepentirse, y Dios proclama las llaves del reino de los cielos, que representan la autoridad tuya, la autoridad mía, esa autoridad espiritual, para poder atar y desatar, la capacidad de tomar decisiones espirituales en Dios conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros, porque cuando nosotros no las creemos, no viene de parte de Dios. Dios nos abandona con el tiempo, por misericordia respalda su palabra, pero en la vida espiritual de una persona ya ahí no está el Espíritu Santo, porque la persona lo contrista. El Espíritu Santo se sale de inmediato porque ya ahí está es la carne haciendo daño, creyéndose que es más que Dios, y llevamos el rumbo de nuestras vidas en otra ruta que no es la correcta ni la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es una responsabilidad a los líderes que tienen grupos que están encargados de muchas cosas, de poder tener integridad con Dios. A las ovejas también, porque esto es para todos, para pastores, líderes y todo aquel que diga que es hijo de Dios, porque es para todo el pueblo del Señor, porque estamos bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y en el 20, como podemos ver, dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeren que él era Jesús el Cristo. Mira la orden que Jesús le da. Era el secreto mesiánico, porque todavía a la hora de su muerte no había llegado. Era necesario guardarse por un tiempo, porque lo que muchos querían era matar a Jesús, porque se levanta el enemigo, los envidiosos, los mentirosos, los que no me cae bien porque habla diferente. Siempre va a haber un enemigo que se levante para las cosas de Dios. Y vemos que Jesús pide que no revelen públicamente su identidad como el Cristo, porque lo conocían como un hombre que hacía milagros, pero como el Cristo todavía no lo conocían. Simplemente Dios le dio la oportunidad a Pedro, esa revelación, por esa búsqueda, por ese acercamiento, porque la Escritura lo dice. Si tú te acercas a Dios,
aprendes a conocerlo. Si te alejas de Dios, jamás podrás conocerlo. Podrás decir, yo sé que Dios existe, pero no lo conozco. No sé cómo Dios puede obrar en nuestras vidas, porque algunos tienen recuerdo que Dios es el Dios castigador, que si se porta uno mal lo va a castigar. Y resulta que Dios es amor, que te disciplina como buen padre. Eso está bien, porque el padre de esta tierra que tú tengas o yo tenga, también tiene que hacerlo. Porque no podemos estar como animalitos silvestres haciendo y deshaciendo. Es necesario que el Padre Celestial tenga un tiempo para corregirnos, para revelarse a nuestras vidas, como se le reveló a Pedro en su deseo de evitar malos entendidos sobre su misión, porque Jesús no era un simple líder político, sino el Salvador espiritual. Su enfoque era cumplir su propósito en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuál era el propósito? Salvar las almas, darles la palabra, enseñar el camino hacia Dios, que hay una puerta angosta, estrecha, difícil de entrar, pero hay una ancha, espaciosa, donde todo el que quiera irse para allá encuentra las comodidades que a Dios no le agradan, el placer, el pecado, pero a la final es camino de condenación, camino de muerte. Y vemos que este es un pasaje prácticamente profético. Este texto contiene promesas también que se cumplen, como habíamos dicho allá en el Pentecostés, en Hechos 2. Pedro desempeña un papel clave en los comienzos de la iglesia primitiva, porque si no hubiese aprendido Pedro con Jesús, hasta ahí hubiera llegado. Ahí no aprendimos nada, se fue Jesús y ahora ¿qué vamos a hacer? Ellos aprendieron con el Maestro, con ese Salvador que les enseñó todo el caminar, todo lo que tenemos que hacer nosotros, que a través de las Sagradas Escrituras en estos tiempos nosotros también estamos aprendiendo y no dejaremos de aprender porque cada día Dios nos va a enseñar más. Entonces vemos que este pasaje destaca temas esenciales como la identidad de Jesús, quién era Jesús, la fundación de la iglesia como tal que se dio en la iglesia primitiva y la autoridad espiritual que tú y yo debemos tener delante de las tinieblas, no perder nuestra identidad, quién soy yo en Dios, qué es lo que tengo que hacer y que tu fe y mi fe sean la que Dios nos revele a través del caminar en Cristo Jesús. Entonces, para comprender la misión de Cristo y la misión de los discípulos y nosotros en este tiempo, es necesario avanzar, seguir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro libertador, el Dios que hace milagros, el Dios que liberta, que trae sanidad. Vamos a orar por tu necesidad, por tu vida. Yo no sé qué estés pasando en casa, el lugar donde laboras, no sé si es enfermedad, si es un sufrimiento de un ser querido que has perdido y para esta temporada entonces viene la tristeza, el dolor, es que me acuerdo de esa persona que ya murió y estoy triste. El Señor les dice que te acerques, que confieses, que te pongas a paz con Él para que el corazón hoy sea sanado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, delante de ti, pongo esas vidas, Señor, que necesitan de ti hoy, Señor, paz y consuelo. Aquel que te está pidiendo un milagro, una sanidad, Padre, tú eres Dios y tú lo haces en este momento. El que necesita, Señor, ser libre por cautividad, un empleo, como se llame
el malestar que acontece a tu vida, hoy se va, se rompe en cadena. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, atamos el hombre fuerte que se mueve en el lugar donde esta palabra llega, aquí en esta emisora, Dios mío. Limpia los aires, llévate lo que no es tuyo de los hogares, del lugar donde llega esta palabra, Dios, que tu Santo Espíritu caiga sobre esas vidas necesitadas, que seas tú, Dios mío, trayendo consuelo, palabra de sanidad, palabra de vida eterna, Señor, que esta palabra del crecimiento, Dios mío, para poder confesar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único Salvador, no es más nadie sino tú, Señor, porque el verdadero arrepentimiento viene a través de ti, Jesús. Gracias te damos por las vidas que escribieron, Señor, sus necesidades, y que tú, Dios mío, traes respuesta a todo lo que no te agrada, a todo lo adverso, Dios mío, dándote la gloria, dándote la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la gloria a Dios por sanidades, por milagros.